Otra vez, buenos días a todos. Bienvenidos a la última lección, la lección 8 de esta clase. Vamos a estar hablando de las últimas palabras del libro de Hechos que hemos estado estudiando aquí en el curso. Vamos a ver todavía la mano del Señor en la obra misionera de Pablo. Como siempre, vamos a comenzar con una oración. Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por tu obra salvadora para los pecadores. Te pedimos que nos sostengas en la fe hasta el último de nuestros días, para que podamos tener la confianza que tuvo Pablo y saber que nuestro hogar es en el cielo contigo. Amén. Bueno, un tema de apertura. En la última clase hablamos de lo que pasaba en Filipos, que fue una visita, parte del segundo viaje del apóstol Pablo, el segundo viaje misionero. Hoy vamos a estar hablando de lo que pasa en Hechos 28, después del tercer viaje misionero de Pablo. Entonces, lo que vamos a hacer para empezar es, vamos a hablar un poco de lo que no va a ser el enfoque de esta lección. Vamos a estar hablando de lo que pasaba en Roma cuando era preso ahí Pablo, pero antes, ¿quién nos puede dar unas palabras, compartir algo sobre el tercer viaje misionero de Pablo? Entonces, estamos hablando de lo que viene en capítulo 19 y 20 y 21, pero mayormente capítulos 19 y 20 de Hechos. ¿Alguien quisiera comentar? ¿Algo que compartir? ¿Algo que les llamó la atención a echar un vistazo? William, buenos días, bienvenido. ¿Un comentario, William? Muy buenos días, pastor. Bendecido en la gloria del Señor Jesús. Muy feliz por aquí en la tierra, en estas tierras preciosas. Pastor, pues estaba leyendo la palabra, ese viaje de Pablo a Roma. Las circunstancias y los propósitos del Señor son muy grandes, ¿no? Inicialmente, pues él iba a ir a pedir pues ese encuentro con el César, pero el propósito que tenía Dios era totalmente diferente, llevarlo a Roma para institucionalizar, para continuar su obra. Entonces, me ha llamado mucho la atención y tuvo que pasar muchas dificultades para llegar allí, ¿cierto? Pero todo estaba planeado. 2 años se quedó en Roma, en una casa que alquiló para continuar predicando y al servicio de Dios. Gracias, William. Muchas gracias. Entonces, vemos las conexiones. Entonces, Pablo, vemos si tiene la Biblia abierta, puedes ver el primer capítulo de Romanos, en que habla Pablo de su deseo de visitar Roma. Lo que es obvio es que la carta a los romanos fue escrita antes de la visita a Roma que Pablo hace aquí en Hechos 28. Entonces fue escrita el libro, la carta a los romanos durante uno de sus viajes misioneros antes de poder llegar ahí en Roma. Entonces vemos la mano del Señor. De hecho, en Romanos 15 también habla de su deseo de visitar y cómo iba a llevar a cabo ese plan Dios por llevarlo a Pablo ahí como preso, pero al fin de cuentas que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Gracias, William. Algo más sobre, estamos pensando también en el viaje misionero que viene antes de la visita de Roma también. Isabel. Sí, a mí me gusta la parte donde dice que se encontró con este predicador que era Apolo, y Apolo, él predicaba la palabra bien, o sea, la predicación que tenía del Señor Jesucristo era correcta,
pero él no predicaba del Espíritu Santo, porque no había llegado el Espíritu Santo a ellos. Y él conversa con la gente y ve que saben mucho, pero no tenían el Espíritu Santo porque él creían en el bautizo en agua, el bautismo en agua, el cual hizo Juan. Entonces ahora él impone las manos sobre ellos y le pide que sean bautizados en el Espíritu Santo. Y de esa forma ellos empiezan a hacer un camino correcto, porque ya ellos sabían harto, pero le faltaba el Espíritu Santo para que les diera más fuerza. Y bueno, este es el tercer viaje misionero, que habla de que es como el viaje donde Pablo se despide, porque recorre él siempre recorría las mismas partes, fortaleciendo a los que ya él le había predicado. Y en el tercer viaje, él se empieza a despedir porque él ya sabe que ya vendrá el tiempo donde él tendrá mucho dolor, mucha tristeza y su final. Eso pasó. Bien, gracias Isabel. Entonces sí, vemos la mano del Señor ahí. Entonces, Pablo al fin del segundo viaje misionero regresa a Antioquía, del lugar de salida. Pero se queda aquí de Priscila y viene Apolos, quien hablaba en una manera muy fuerte, tenía muchos dones, pero no conocía toda la verdad, ¿verdad? Entonces él no, solamente conocía, dice, el bautismo de Juan, que no fue Jesucristo instituyó el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Él no conocía toda la instrucción cristiana, pero Aquila y Priscila, la pareja quienes habían trabajado con Pablo y también habían conocido la verdad de una enseñanza sana, les llama aparte para instruirlo bien y vemos que él después iba a ser también trabajador en el reino de Dios. Sí, gracias Isabel. Vemos la mano del Señor en todo. Juan Bautista, por favor. Buenas, pastor. Lo que puede ver en el capítulo 19, que recordar que la persona que hacían los ídolos, pues se le opusieron de gran manera cuando él le quitó el sustento, porque él estaba persuadiendo a la persona para que no hicieran ese tipo de idolatría. Entonces la persona estaban abriéndose los ojos y viniendo a la verdad. Entonces también puede ver en el tercer viaje algo que también me llamó la atención, fue que él persistía en ir a Jerusalén, pero ya él sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén, a suceder. Él pues no se desanimó y persistía en ir. Él fue constante, y aunque los hermanos le decían que no le convenía ir, porque realmente no le convenía ir porque todo lo que iba a pasar, y él nada de eso lo desanimó. Al contrario, él ocupó todas esas situaciones para difundir el evangelio. Sí, exactamente. Vemos la persistencia de Juan, de Pablo, perdón, la confianza que Dios dispone todo para su bien, y de todos modos, aún sabiendo lo que iba a pasar, va a Jerusalén. Sí, gracias Juan. Ovidio, un comentario más. Ovidio, por favor. Sí, pastor y compañeros, estaba viendo yo lo que tomé nota también del tercer viaje de Pablo, alrededor de los 53 a 56 años. Pablo viajó por tierra desde Antioquía hacia Tarso, pasando por Derbe, Listra, Iconio, y de Antioquía se fue también a Pisidia. Desde ahí fue a Éfeso. De Éfeso partió por mar hacia Aso. De Aso fue hacia la Macedonia, pasando por Neápolis, Filipos y Antifípolis. Por mar fue a Corinto,
Pablo llevó a cabo la más admirable historia de su vida. Regresa a Antioquía, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. O sea que él regresa, como estamos hablando, a Antioquía, pero es un embajador totalmente de la palabra. Nunca se desligó del trabajo que el Señor le había encomendado a que siguiera, y murió hasta el último momento de su vida. Nunca dejó de predicar. Fue un tipo con mucha fe y hizo la obra tal como el Señor se la encomendó, esperando que al final va a recibir una corona en el cielo. Gracias, Ovidio. Muchísimas gracias. Y les voy a mostrar, ya nos explicó bien el mapa en palabras. Aquí tienen como en forma visual. Lo que tiene la ruta en rojo es la ruta del tercer viaje misionero. Pasaba por tierra a los lugares donde había las iglesias que se iniciaron en su primer viaje misionero. Va a Éfeso, pasa mucho tiempo en Éfeso. Más de 2 años en Éfeso está. Va otra vez a los lugares donde había empezado iglesias antes, en Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto. A lo mejor va a Atenas. Pasa mucho tiempo también en Corinto. Entre todos los lugares, según lo que vemos en Hechos, pasaba más tiempo en Éfeso y Corinto, Pablo, que los demás ciudades, y después 2 años en Roma. Entonces pasaba mucho tiempo en Roma también. Y habla mucho de Pablo antes de los gobernadores en Hechos 22 y 23 y 24 y 25 y 26, y después en el capítulo 27 es enviado Pablo a Roma. Entonces llega a lo que vamos a estudiar hoy. Entonces podemos como entender toda la vida de Pablo tomando en cuenta la Biblia. Las escrituras se interpretan a sí mismas, ¿verdad? Entonces podemos ver, usando Hechos y las cartas de Pablo, tenemos un entendimiento muy amplio de lo que estaba pasando. Entonces iba a llegar a él en Roma. Vamos ahora a considerar, y hoy, siendo la última clase, vamos a tomar un momento para saludar a los recién llegados. Bienvenido Jaime a la clase. Buenos días. Buenos días, pastor. Es un gusto estudiar la palabra con usted, y también Ricardo, quien batallaba un poco, creo, con la señal, pero ya está aquí con nosotros. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Dios le bendiga, pastor, alumnos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, igualmente. Y también a Amelia. Amelia, buenos días, bienvenida. Pastor, qué alegría, compañeros, como siempre, un día muy bendecido, lleno de alegría para mí, en todo momento, muy contenta de estar en la clase, feliz, estoy disfrutando de cada palabra. Gracias, pastor, buenos días a todos. Buenos días, Amelia. Qué bendición estar aquí con todos ustedes otra vez. Somos 12 personas creo que somos de 7 países, pero aquí estamos reunidos una vez más para un estudio de la palabra de Dios aquí en el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Vamos a usar el mismo método, vamos a usar las preguntas, como siempre. Las respuestas van a venir por base bíblica, van a ser distintas que las respuestas de otras lecciones, pero siempre de la Biblia. Vamos a usar las preguntas de considerar para analizar la historia. Empezamos con la primera. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Estamos enfocados no en el tercer viaje misionero ni en todos los otros capítulos, sino en Hechos 28, 16 a 31, lo que pasaba en Roma. Entonces, ¿quiénes son los personajes que vemos en esa parte de la historia? Ángel, por favor.
Sí, buenos días, pastor. Los personajes que pude captar sería Pablo, el centurión, los presos, donde dice prefecto militar, un soldado, judíos, principales de los judíos, los varones hermanos, el pueblo, padres, romanos, César, Jesús. Menciona tal vez también en un pasaje ahí Moisés, profetas, gentiles, Espíritu Santo, Isaías y Carpo al final. Muy bien, bien, bien. Sí, gracias. Muy bien, ok. ¿Qué más? ¿Algo que agregar, Damaris, o ya tenemos todos los nombres? Me parece que falta el emperador. El emperador que es César. Entonces, el emperador es César. Sí, gracias, Damaris. Eso es bueno, bien entender que César es el emperador, ¿verdad? Entonces, él había apelado al emperador, que fue su derecho como ciudadano romano. Gracias, Damaris. Gracias, Ángel. Ovidio, ¿algo que agregar, Ovidio? Sí, pastor, la carta que Pablo le envió a Timoteo, faltaría a Timoteo ahí de mencionar, ¿verdad? Sí, sí, Ovidio. Lo que entendemos es que especialmente la segunda carta de Pablo a Timoteo fue escrita en un punto interesante de un calabozo, estaba a punto de morir. Y parece que pasaba 2 veces, tenía 2, pasaba tiempo en la cárcel o el calabozo en Roma 2 veces y son tiempos distintos, porque aquí está en una casa y tenía cierta libertad, ¿verdad? Entonces, pero lo que vemos en 2 de Timoteo, que no tenía libertad ninguna. Entonces, cuando escribe Pablo la segunda carta a Timoteo, es otra ocasión, según lo que vemos. Pero gracias, Ovidio, porque también vamos a hablar, de hecho, al fin de la lección vamos a hablar de esa carta a Timoteo. Bien, ok. Ahora hablamos de los objetos. ¿Cuáles son los objetos que vemos aquí? Déjame ver. Una vez más, Ángel, por favor. ¿Tiene el micrófono desactivado, Ángel? No, pastor, disculpe, tenía la mano levantada, pero vamos a dejar que participen otros compañeros. Sí, ok, está bien. Rosita, por favor, los objetos. Sí, pastor. La carta a Timoteo, libros, pergaminos, cadenas, eso, lo principal. Ok, muy bien. Sí, ok. Gracias, Rosita. ¿Algo más? La casa donde vivía Pablo, pastor. La casa, bien, Damaris, nos ayuda a entender que... Un informe que mandaron, un informe dice ahí. Sí, habla de un informe que que no habían recibido ninguna carta de Judea, dicen los judíos. Y ahí entra corazón, el oído, los ojos, todo eso entra como... Bien, sí, gracias, Damaris, nos ayuda, ¿verdad? Ahí en la profecía de Isaías. Entonces, inmediatamente es una profecía muy interesante de Isaías, del libro de Isaías, viene de Isaías 6. Después de las famosas palabras de Isaías, heme aquí, Señor. Él recibió una visión especial del cielo y el Señor lo dice a él cómo iba a ser su ministerio. Ve a ese pueblo y ha hablado de los objetos, su corazón se ha endurecido, sus oídos incapaces de oír, ojos cerrados. Habla de los objetos, de las partes de sus cuerpos para ilustrar su falta de fe
su pecado obstinante. Entonces nos ayuda a entender la historia, a ver esos objetos. Gracias, Damaris. Ahora vamos a la pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde está pasando estas cosas? En Roma. En Roma, exactamente. Sí, en Roma. En Roma estaban, la capital. Entonces hablamos del Imperio Romano. Ujú. Entonces la capital del imperio tan grande y también que duró tanto tiempo, cientos de años. Era como la capital del mundo conocido en esa parte del mundo. Entonces, la ciudad de Roma llega ahí, pasa 2 años, vemos la mano del Señor también llevándolo allá. Juan Bautista también iba a comentar. Sí, pastor, el hecho sucedió en Roma. Podemos decir un punto más específico, la casa donde tenía Pablo arrendada. Exactamente, bien. La casa rentada. Está en versículo 30, ¿verdad? Que estaba ahí en una casa alquilada. Y vamos a ver más adelante en 2 de Timoteo que habla Pablo en sus cartas de otra ocasión que pasaba en la cárcel. Por ejemplo, cuando uno lee Filipenses, lo que es obvio que era preso, pero no en situación de tanto sufrimiento como cuando escribió la carta de 2 de Timoteo. Entonces, tenemos entendido que la carta a los Filipenses fue escrito durante este tiempo y Filemón a lo mejor también, pero por ejemplo, la segunda carta especialmente a Timoteo fue escrita en una otra ocasión. Entonces, pensamos que a lo mejor salió por un rato después de 2 años en Roma, Pablo, y regresa a la cárcel otra vez en una situación mucho peor. Pero en esta historia aquí que estamos estudiando hoy, estaba preso, pero con la libertad de estar en una casa rentada o alquilada. Sí, gracias, Juan. La pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo? Isabel, por favor. Isabel. En el tercer viaje misionero, en el año 53 al 56 antes de Cristo. O sea, después de Cristo, perdón. Después de Cristo. Sí, gracias. Gracias, Isabel. Entonces tenemos 2 cosas. El tercer viaje misionero, que está en el año 53, 54, algo así. Y después tenemos el tiempo en Roma, que está aquí en Hechos 28, que sería años después, porque vemos que Pablo pasaba 53 al 56. Sí, eso sería el tercer viaje misionero. El tiempo en Roma pasa después, porque vamos que él pasaba mucho tiempo esperando a juicio en Judea, en Cesarea, con Festo, con los demás, los gobernadores antes. Entonces, al llegar aquí, decimos más o menos el año 60 o 61, más o menos cuando llega hasta Hechos 28. Lo que es más importante que el año sería lo que dijo Isabel, que es el contexto bíblico, que él va a Roma después del tercer viaje misionero, después de ser encarcelado en Jerusalén, llevado a Cesarea, pasado tiempo, después de un viaje largo como preso hacia Roma, él llega a Roma aquí en Hechos 28. Pastor. Ovidio, por favor. Sí, mire que yo tengo una duda. Según había interpretado yo, que hay un cuarto viaje que es el que cuando ya lo envían preso, cuando lo habían detenido, y luego lo envían a Roma ya como presidiario. Ese es el cuarto viaje. Sí, entonces, Hechos no habla de un cuarto viaje, ¿verdad? Porque pero, es misionero. Sí, no habla sí, entonces habla habla de su viaje a Roma como preso, pero también
a veces a los que estudian la Biblia hablan de un supuesto cuarto viaje. ¿Por qué? Porque habla en Tito y otros lugares que llegó a la isla de Creta, pero no, en Hechos no habla de él en Creta. Entonces, hay que hacer otro viaje de que no habla en Hechos. Y está bien, porque nos da los detalles que necesitamos la Biblia, no siempre todo lo que tal vez quisiéramos saber. Pero lo que es obvio del contexto bíblico es que llegó a Creta. También en Romanos 15, Pablo habla de su deseo de llegar hasta España, pero en Hechos no habla de un viaje a España. Entonces, puede ser que también llegó a España, no sabemos, pero hay otro posible visita a otro viaje misionero después de que salió de la cárcel de ser preso la primera vez, aquí al fin de Romanos 28, y antes de lo que fue escrito en la segunda carta a Timoteo, donde está en circunstancias muy malas, muy difíciles el apóstol Pablo. Porque lo que vemos en segunda de Timoteo es que era preso, pero sin duda no estaba él en una casa alquilada. Fue en una situación más difícil, más dura. Correcto. Bien, gracias. Gracias, Ovidio. Ok, vamos ahora. Vamos a hablar del problema. ¿Cuál es el problema aquí presentado en Hechos 28? Especialmente hablando del tiempo en Roma, empezando con versículo 16. ¿Cuál es el problema que vemos? Ángel, por favor. Sí, pastor. Primeramente, continuando con el arresto, tal vez ya no era en una cárcel, sino que era un arresto en casa, ¿verdad? Es el arresto en casa, después de que fue entregado, después, como domiciliario. Sí, gracias, hermana. Un arresto domiciliario, luego que fue entregado en Jerusalén a los romanos. De ahí el rechazo por parte de sus compatriotas y los mismos compañeros de viaje, los mismos que le ayudaban en las prédicas. De ahí también veo como un problema el abandono de todos ellos. Yo puedo detectar tres problemas en la historia, pastor. Ok, gracias, Ángel, gracias. Entonces, aunque tenía cierta libertad, todavía es preso, ¿verdad? Que no es fácil. Gracias, Ángel. Álvaro, también un comentario. Pues yo lo resumo como en las dificultades para predicar la palabra que presentó Pablo en esas circunstancias tan difíciles en sus últimos días, por decirlo así, no solo contra la justicia, contra los líderes del pueblo judío, en unas condiciones de falta de provisión incluso, ¿no? Una serie de turbulencias, pues en un ambiente muy difícil para predicar la palabra, definitivamente. Sí, la dificultad por la circunstancia, también la dificultad por los corazones de los judíos. Gracias, Álvaro. Sí. Juan Bautista, por favor. Sí, pastor, el problema que yo puedo ver acá es un interés mutuo de conveniencia, un interés de conveniencia mutua propia. Por ejemplo, los judíos estaban aprovechando la circunstancia para aplicar el punto que ellos querían, acallar la gente del camino. Y como Pablo era el principal, pues ellos querían sacarlo, eliminarlo, para que así no siguiera para infundir más terror en lo de esa religión. Ellos querían eliminar el principal, y los romanos, que querían congraciarse con los judíos siempre, pues por eso mantuvieron a Pablo preso en la cárcel. Sí, gracias, Juan Bautista. Entonces vemos, sí, otra vez, problemas, dificultades, obstáculos para Pablo, ¿verdad? Bien. Rosita, también un comentario, por favor. Más que comentario, como una especie de pregunta, pastor, que no sé si lo estoy interpretando bien, que el apóstol Pablo estaba
arrestado en la casa, pero no tenía condena, estaba arrestado y no, como que no era un arresto raro, lo encuentro. Pero él estaba también en espera de que lo condenaran o lo acusaran de qué. Y él opta por escribirle al emperador César. Entonces, eso es parte ¿Sí? del... Sí, gracias, Rosita. Parte No del sé si tomarlo como problema. Sí, bueno, sí, sí, y es la dificultad, ¿verdad? Entonces, el Imperio Romano no existía bajo una constitución con derechos humanos. Entonces, lo que pasaba es que fue sistema de poder, ¿verdad? Entonces, ellos tenían poder sobre muchos lugares. Entre ellos fue lo de Judea y Jerusalén. Pero querían como también satisfacer los residentes de las regiones conquistadas. Entonces, los judíos habían llevado a Pablo a los gobernadores romanos y ellos querían pacificar, si fue posible, a las personas ahí. Entonces, habían dejado a los judíos presentar su caso contra Pablo. Eso es lo que tenemos en los capítulos como 20, empezando con capítulo 22, que está hablando, empezado de hecho en la segunda parte del capítulo 21. Y entonces ellos llevan a él, al gobernador romano, y Pablo, y cada ciudadano romano tenía el derecho de apelar a César, al emperador. Entonces, eso es lo que hizo Pablo, porque él quería, para tener la oportunidad de presentar su caso en vez de ser condenado localmente. Entonces fue llevado a Roma, pero no fue como un tiempo o una expectativa de un juicio rápido. Fue cuando quería hacerlo el emperador. No tenía horario. Entonces, por eso ella está esperando su caso ante el emperador. Eso es donde estaba él. Parte del problema probablemente para él fue no saber. Entonces él tenía o cultivaba lo que parece aquí una buena relación con el centurión, quien había llevado a él a Roma para poder tener cierta libertad durante su tiempo arrestado allí en Roma, pero todavía estaba esperando ese juicio, pero vemos que él aprovechó su tiempo, ¿verdad? Para reunirse, para predicar, para enseñar. ¿Está bien, Rosita? Sí, amén. Muchas gracias, pastor. De nada. Ok, ahora vamos entonces a los eventos de la historia y vamos a enfocarnos no en todo lo que había venido antes, pero empezando con la llegada a Roma en Hechos 28:16. Entonces, ¿cuáles son los eventos que pasa después de que llega Pablo en Roma? Juan Bautista, por favor. Sí, pastor. Una vez que él pues llega a Roma, entonces pues tenían los presos que fueron con él, fueron mandados a los calabozos. Pero como usted decía que él no era un asunto que fuera en contra del Imperio Romano, sino era un asunto del pueblo judío, pues el imperio no tenía nada que alegar en contra de ellos, de él. Por lo tanto, no era un preso con algo potencialmente que fuera dañino para el imperio. Lo que le dieron la libertad de ir a un lugar solo custodiado por un guardia. Le asignaron un guardia que lo custodiara solamente. Entonces, él fue y arrendó ahí fue donde arrendó la casa para estar un poco más despejado. Entonces ahí pues se reunió al concilio que estaba allá en Roma, los judíos que estaban allá. Entonces él comenzó a explicarle
por qué lo habían llevado de Jerusalén a Roma. Y él le decía que él no tenía nada, que no era, que él quería acusar a los judíos delante del imperio, sino que era para él defenderse y protegerse del complot que le habían preparado allá en Jerusalén. Entonces ahí comienza a hablarle y aprovecha las circunstancias para predicarle. Muchos de ellos llegaron a creer y otros no. Entonces ahí se pusieron en desacuerdo, pero al fin y al cabo él le dice la lectura del profeta que había dicho que se le iban a endurecer los ojos, el corazón, y con los ojos, con los oídos iban a oír, pero no iban a creer, y viendo no iban a creer. Eso es todo lo que yo pude entender, pastor. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Sí, entonces vemos que la libertad que tenía para vivir en casa aparte, también la reunión con los judíos. De hecho, es el evento más prominente en el capítulo, ¿verdad? De reunirse, de presentarse y también hablar de la esperanza de Cristo, cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y después el rechazo. No de todos, pero de muchos de ellos. Bien, ¿algo más? ¿Unos detalles que quisieran agregar a otra persona? Creo que se presentó bien por Juan Bautista. Gracias. Ahora vamos pensando en los problemas que mencionamos. Mayormente los obstáculos para Pablo, sus circunstancias. ¿Se resolvieron los problemas que mencionamos? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Se resolvieron. Pensando en los problemas, pensando en los eventos de que hablamos. Ángel Lara, por favor. Sí, pastor, sí se resuelven. ¿Por qué? Porque nada lo detuvo, ni la cárcel, ni el rechazo, le fue de impedimento para no continuar la obra de Dios que tenía plasmada para él. ¿Por qué? Porque siempre pregonó el evangelio a pesar de todas las dificultades. Yo he hecho aquí en esta pregunta he hecho una pequeña cronología recordando el personaje de Lidia. Acuérdese que espiritualmente la divina quería detenerlo, pues, cuando los molestaba y él con la autoridad de Dios exhortó al demonio expulsándolo. Igual cuando el carcelero filipense, si se recuerdan también, él también llegó a los pies de Cristo y no solo él, también su familia. Ahora la respuesta es sí. Pero ¿por qué sí se pudo resolver? Porque yo retrocedo, pastor, al capítulo 9. Si ustedes se recuerdan en el versículo 13, cuando Ananías no estaba de acuerdo, pero él tenía un propósito para él y se los voy a leer, pastor. ¿Me permite leérselos? Sí, está bien, Ángel. Sí, donde dice en el capítulo 9, versículo 13, desde el 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Pero el Señor le responde: Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El propósito de Dios, después de que Pablo era un perseguidor, era un enemigo de la palabra, llegó a ser usado en el nombre del Señor. Excelente el otro pasaje que usó Ángel. Muchísimas gracias. Y vemos que Dios, cumpliendo el plan que él había presentado años antes, a lo mejor serían como 25 a 30 años antes, por medio de Ananías, que él tenía un plan, y vemos el cumplimiento del plan de Dios por una forma muy distinta, ¿verdad? Por llevarlo como preso a Roma, sí. Pero se hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Por su poder y según su plan. Sí, gracias, Ángel. Muy bien, gracias. Déjame ver. Amelia, por favor.
Muchas gracias por darme el espacio, pastor. Qué alegría para mí, frente a todos los obstáculos, lo que puedo observar es que sí se resuelve el problema, porque Dios, eran los planes de Dios. Lo que Dios hace, lo que Dios predispone, lo que Dios planifica, nada ni nadie lo va a poder obstaculizar, porque las puertas que Dios abre, solo Él tiene el poder para cerrarlos. Entonces yo puedo ver en Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo fue elegido para instrumento de Dios, escogido. Entonces yo puedo ver que pese a las dificultades, era necesario que Pablo estuviera en Roma. Y no importa cuál han sido las formas, cómo hicieron a que él esté en Roma. Porque era el propósito de Dios, porque en ese lugar habían muchas personas que eran elegidos por Dios para que escucharan la palabra de Dios. Y al final él estuvo en un lugar, en una casa alquilada, y día y noche, mañana y tarde predicaba de la palabra de Dios. Y en el 31, donde dice, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estuvo 2 años. El plan de Dios es que esos 2 años, tanta gente fue elegida por Dios y utilizó a Pablo como su instrumento. Igual nosotros en esta época, en este momento, ¿cuántos tenemos el espíritu de Pablo? Y vamos a pasar por diferentes dificultades. Pero esos son los propósitos de Dios para estar en el lugar donde Él quiere que estemos. Gracias, pastor. Y a usted, Amelia, sí, gracias, Señor. Vemos que fue parte del plan de Dios, no solamente para Pablo, sino para muchos quienes iban a recibir la palabra por medio de su predicación. Sí, gracias, Amelia. Álvaro, por favor. No, ver eso que dijo Amelia y el remate es el versículo 31. Que San Andrew, San Damaris, San Isabel, San Ovidio, San Álvaro, pese a todas las dificultades, están llamados a cumplir el propósito de Dios, sin ningún impedimento y abiertamente. Así que no hay excusa. Tenemos que pasar las tempestades. Esas tempestades nos permiten encontrarnos y agarrarnos de la mano de Dios. Así que tenemos una misión por cumplir. Y Él está con nosotros. Eso es para mí la solución al problema. Así que Amelia tenía toda la razón. Muchísimas gracias, Álvaro. Y bien dicho que, bueno, que a pesar de todo, Dios tiene su plan que es para, y su propósito que es la salvación por medio de la predicación del Evangelio. Y otra conexión muy interesante es leer esto con la carta a los Romanos. Una carta más larga, ¿verdad? Les recomendé la última vez que después de leer Hechos 16 bueno, siempre es una bendición leer la carta a los Filipenses después, leer los dos juntos para ver para ver los primeros lectores de la carta en Hechos 16 y ver el mensaje de Pablo en Filipenses. En la carta a los Romanos tenemos palabras escritas a los creyentes en Roma, pero antes de Hechos 28. Entonces vemos la carta de Romanos que Pablo habla o escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo a gentiles y judíos en Roma, y vemos una presentación muy completa de la enseñanza cristiana, de la sana doctrina en el libro de Romanos, y vemos el deseo de Pablo en capítulo 1 y capítulo 15 de estar en Roma, y vemos el cumplimiento de sus deseos aquí en Hechos 28. Gracias, Álvaro. Gracias, Amelia. Un comentario más por Ovidio, por favor. Sí. Gracias, pastor. Aquí tengo yo algo que escribí con relación a Pablo. Pablo dejó sembrada la semilla del Evangelio para que nosotros continuemos con esa obra de predicar la palabra de Dios a los necesitados hoy, mañana y siempre. Sí, bien. Gracias, Ovidio. Es un muy buen puente para llevarnos a consolidar. Eso es el mensaje para nosotros, ¿verdad? Y en consolidar vamos a hablar de cómo tomamos lo que leemos aquí, en lo que pasaba en una historia bíblica que sí pasó hace casi 2000 años. ¿Qué significado
tiene para nosotros hoy en día. Ahora vamos a consolidar. En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia aquí de Hechos 28? Un resumen. Ángel, por favor. Sí, pastor y compañeros, yo para resumir y llamar la atención en la pregunta de consolidar número 1, le he titulado Hombres de Valor. Hombres de valor, tomando como ejemplo al misionero Pablo, como volviendo a la pregunta anterior también, sus enseñanzas, todo el dominio que él tuvo a pesar de todos los conflictos, nos deja una gran enseñanza a seguir, es un ejemplo de tomar, ¿verdad? Entonces se trata mi historia de un hombre de valor, de un misionero que todo lo hace por amor a Dios, pero no solo a Dios, sino que a la humanidad entera, porque él predicó en todo lugar, pastor. Lo vemos que recorrió, yo estaba leyendo en un documental que si se pone a uno a ver el tiempo en tanto a distancia, que recorrió sí, miles de kilómetros y a pie. Acuérdense que las travesías las hacían antes solo en barco, no habían vehículos y todo, se atravesaba ciudades enteras a pie caminando, ¿verdad? Entonces para mí la historia es de un hombre de valor, un misionero por amor a Dios y a la humanidad. Gracias, Ángel. Gracias, bien dicho. También escuchamos a Juan Bautista. Juan Bautista, por favor. Yo diría que la historia se trata de predicar el evangelio en todo tiempo y circunstancia. Predicar el evangelio en todo tiempo y circunstancia. Exactamente. Siendo ella preso en Roma, en otro tiempo, en otras circunstancias, se predica el evangelio por Pablo. Sí, gracias, Juan Bautista. Un comentario más, un resumen por Ovidio, por favor. Bueno, puedo considerar de que Pablo predica la palabra contra viento y marea, y solo la muerte lo pudo detener. Sí, a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de todo, como dice en versículo 31, a pesar de todo lo que pasaba a él, les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Bien, gracias, Ovidio, gracias a ustedes por sus resúmenes. Siempre tenemos el espejo de la ley en toda la escritura. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pensando ya en mi vida, ¿qué pecado me lleva a confesar? A leerlo, a meditar en lo que pasaba ahí, lo que he hecho y lo que he dejado de hacer. Bueno, pensando yo en mi propia vida, los obstáculos a la enseñanza de la palabra de Dios en mi vida no son tan grandes que los obstáculos que tenía Pablo, ¿verdad? Pero todavía tengo que confesar que a veces he dejado que los obstáculos me han desanimado, ¿verdad? Y los he utilizado como pretextos para no compartir la palabra de Dios con los demás. Tal vez por falta de amor por la humanidad, como dijo antes. Un comentario también sobre la pregunta, Rosita, por favor. Sí, pastor, el pecado que me ayuda a confesar, que precisamente como lo dice en Hechos 28, 24 claramente, que dice que algunos asentían a lo que se decía, que era cuando hablaban de la ley de Moisés, como testificando del Evangelio. Y muchos, dice, asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Aún persiste siempre la duda en medio del pueblo judío. Siempre la duda, siempre la incredulidad. Y nosotros también hay mucha incredulidad todavía. Sí, sí, la naturaleza pecaminosa tenemos que siempre
luchar contra eso con la misma palabra, ¿verdad? Es tan importante este estudio de la palabra, porque es la palabra que nos da confianza, que aplasta la duda en nuestros corazones, pero es una lucha constante y el dejarlo vivir en nuestros corazones es señal de pecado. Entonces lo confesamos también. Gracias, Rosita. Otro comentario, William, por favor. Sí, pastor, a veces es el dudar del propósito de Dios que tienen las vidas nuestras. Ya cuando somos hombres nuevos, hombres de Él, y dudamos de ese propósito bello que ha colocado para nuestras vidas. Entonces, pienso que ese es uno de los factores. Me parece muy interesante todo esto que hemos hecho en esta clase, retomando un poquito, todo eso. Usted cuando nos habla, nos devuelve, nos lleva allá adelante. Y aunque yo he leído, he entendido muchas cosas, me llama otra vez volver a leer, volver a sentarme y volver a releer y volver a retomar y escribir cada uno de los apartes para entender todo esto tan bello que estos designios que ha colocado Dios para nosotros. Entonces, muy interesante y muy agradecido pues con este propósito que Dios ha colocado en nosotros y a través de ustedes, Academia Cristo. Gracias, William. Y qué bendición poder estudiar la palabra de Dios con otros, ¿verdad? Uy, que sí. Sí, Excelente. Y nos lleva a estudiar la Biblia otra vez para verificar de lo que... Y quiero que ustedes, bueno, también siempre agradecemos su confianza, pero también es un privilegio poder regresar a la palabra de Dios y asegurar que todo lo que digamos viene de la misma palabra. Es tan importante, ¿verdad? Gracias, William. Ahora vamos a la próxima pregunta. Después de confesar el pecado, que es un paso duro, pero tan importante, que nos recuerda que solos somos perdidos, que necesitamos diariamente un Señor. Sin Él somos completamente perdidos, pero después viene la única solución, que es Cristo Jesús y el amor de Dios en Él. Entonces, en esta historia también, ¿dónde veo el amor de Dios aquí? ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Rosita, por favor. Pastor, yo creo que lo podemos ver claramente en la vida de Pablo, cómo el Señor, a pesar de todas las circunstancias que él pasó, que vivió entre abandono, entre traiciones de sus compañeros mismos, de los judíos, peligros de todo tipo realmente, pero el amor del Señor siempre, siempre estuvo con él, nunca lo abandonó. Y así también lo podemos ver para nuestras vidas, que pase lo que pase, como él dijo, nunca te abandonaré, nunca. Y ahí viene el creer en el Señor, confiar en Él, a pesar de todas las circunstancias que hoy estamos viviendo, que hoy estamos pasando. Gracias, Rosita. Me recuerdan sus palabras, Rosita, de las palabras del mismo apóstol Pablo a los mismos hermanos, Romanos 8, 37, 38 y 39, que dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Escribió estas palabras el apóstol Pablo a los hermanos, y después vino a ellos para mostrarles que aún él preso llegó allí para mostrarles en forma visual que nada ni nadie le podía separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Y es verdad para nosotros también, ¿verdad? Amén. Amén. Dios no nos ama menos que amaba al apóstol Pablo. Y todo es para nuestro bien. Y si Él no escatimó ni a su propio Hijo, también nos va
amar en todos los detalles de nuestras vidas. Gracias, Rosita. También Amelia, por favor. Gracias, pastor. Yo veo en cada momento, en toda la vida realmente de Pablo está el amor de Cristo. En cada acto que él hace, en cada prueba que él pasa, se ve el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque él mismo estaba lleno del Espíritu Santo y en todo lo que hacía estaba enseñando la palabra de Dios. Cuando hablamos en el versículo 23, y habiéndose señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Veo el gran amor allí. Veo también acá en el versículo 30 y 31, cuando Pablo permaneció 2 años enteros, que fue el tiempo programado de Dios para que él pueda atender a todas las personas que él había elegido para que pueda predicar la palabra del reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo. Ahí está, en el 23, 30 y 31, pastor. Gracias. Muchas gracias, Amelia. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias. El amor de Dios en la predicación de su palabra, que es, según el mismo Pablo, Romanos 1:16, que es poder de Dios para la salvación, ¿verdad? Que Él también obra en nosotros por medio de la misma palabra, el mismo mensaje. Gracias, Amelia. Damaris, por favor. Yo veo el amor de Dios aquí resumiendo en el versículo 28, que dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Somos bienaventurados, somos dichosos porque Dios tocó nuestro corazón a los que no somos judíos para creer en nuestro Señor Jesucristo. Y así que hasta escogió un apóstol para nosotros los gentiles, que fue Pablo. Así que ahí veo el amor de Dios, que somos bienaventurados los que no somos judíos, porque Dios ha tocado nuestro corazón para creer en Jesús. Excelente, Damaris, bien dicho, completamente de acuerdo. Gracias, muchísimas gracias. Ahora bueno, vamos a la cuarta pregunta. Entonces, vemos el gran amor de Dios, ¿verdad? Y nosotros amamos porque Él nos amó primero, como dice en 1 de Juan 4:19. Entonces, el amor nuestro es por gratitud. Lo que hacemos y pedimos son resultados del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué me enseña Dios después de ver su amor a pedir hacer por gratitud a Él aquí en esta historia? Ángel, por favor. Sí, pastor, siempre en esta pregunta, si se han detectado, siempre le pido sabiduría, pastor. Y siempre se la voy a pedir en cada momento, sabiduría, para poderme seguir alimentando de las enseñanzas de una doctrina sana, ¿verdad, pastor? Y le pido fuerzas, Señor. Al Señor le pido fuerzas para que Él me dé, por medio del Espíritu Santo, el poder para poder vencer cualquier obstáculo que presente a mi vida, cualquier obstáculo o circunstancia, para poder yo seguir el ejemplo primeramente del primer apóstol, del primer discípulo, que es Pablo, ¿verdad? Llevar las buenas nuevas de salvación a donde Él quiera llevarme. Y como un discípulo de Jesús, siempre estar dispuesto y decir: heme aquí, Señor, estoy dispuesto a llevar la semilla de fe a donde usted quiera llevarme, Padre amado. Ese es lo que yo le pido, fuerzas y valor para poder siempre ir adelante, pero siempre acompañado de su presencia. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Valor, sabiduría, cosas que vamos a querer pedir, cosas que vemos en lo que hacía Pablo, ¿verdad? Gracias. Ahora, Álvaro, por favor. Yo le pido que me siga guiando a través del Espíritu Santo para cumplir los propósitos. Él me eligió y me tiene aquí y ha provisto todo. Me ha provisto de conocimiento, me ha dado la capacitación a través de estas enseñanzas de Academia Cristo, de lo que he aprendido de los que han compartido conmigo las clases. Y su manifestación ha sido muy grande a través de la provisión para que yo tenga las herramientas necesarias para discipular,
evangelizar, predicar, enseñar, lo que sea. A todos nos ha preparado para eso. Yo le doy las gracias porque ha provisto y lo que ha hecho esta semana conmigo especialmente es como si fuera el regalo a la graduación. Me ha dado unos regalos esta semana para yo poder cumplir con los propósitos de llevar la palabra a mucha gente que no quepo de gozo, mejor dicho. Y le agradezco a él por todo lo que ha hecho conmigo durante este último año. Les quiero compartir, si me lo permite, Andrew. Adelante, sí. Yo ya terminé, estoy hoy terminando los 13 cursos. Se dio la oportunidad de contratar un espacio de media hora en una cadena radial aquí en Colombia, una emisora muy popular. Inicialmente se pensó para el departamento del Quindío, que es donde yo vivo, y las cosas se han dado de tal manera que lo vamos a hacer para Colombia posiblemente. Voy de la mano de un evangelista que vive en Miami. Él tendrá 25 minutos y yo tendré 5 minutos para llevar el mensaje de la palabra. Entonces, estamos ya todos preparados, estamos dispuestos, hemos sido elegidos y llamados y no tenemos excusas a pesar de todas las tormentas. No vivimos lo que vivió Pablo, vivimos otras circunstancias, quizás vivamos otras más adelante, pero Él nos ha preparado para que hagamos lo que tenemos que hacer y fue a lo que nos mandó. Por eso estamos acá. Así que no duden, la invitación es a que no duden y que pongan todo de ustedes para hacer lo que Él está haciendo a través de nosotros. Exactamente. Y no siempre tenemos los planes del Señor, ¿verdad, Álvaro? Qué bendición que tiene allí, sin saber lo que iba a pasar usted. Vemos que no hay indicación que Pablo sabía antes cómo iba a llegar a Roma cuando escribió él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, su deseo de ir a Roma en Romanos 1 y Romanos 15, iba a llegar como preso. Pero vemos que aún llegando así, bajo circunstancias difíciles, que Dios al fin de cuentas cumplió su propósito por la enseñanza y predicación de la palabra. Bueno, veo otras manitos, pero vamos a seguir adelante porque quisiera concluir con unas palabras devocionales al fin de la lección de hoy y también dando a todos la oportunidad de saludar a los demás terminando. Tenemos nuestra última pregunta de consolidar. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje aquí? Pensando en el mensaje de Hechos 28, ¿cuándo utilizaríamos las palabras aquí de Hechos 28 para compartir con otros? Utilizaríamos esta historia para una enseñanza. Amelia, por favor. Podría ser, pastor, cuando encontramos algún familiar, alguna amistad, algún conocido que estuviera con problemas judiciales. Cual tipo, la causa, el motivo que fuera, darle una palabra de esperanza, de aliento, porque Dios tiene propósitos. Hola, sí, y predicar la palabra de fe, de esperanza, de que esto es una prueba y que muy pronto saldrá de ese. Sería todo. Gracias, Amelia. Entonces, sí, podemos ver cómo Dios lleva a cabo su plan. Después de, hace como 15 años, más de 15 años, tuvo un incidente, un choque de tráfico de coches en México y me llevaron a la cárcel. Yo pasé 24 horas en la cárcel mexicana. Bueno, sin saber por qué y bueno, con los detalles, sin contar toda la historia. Yo tuve aún ahí la oportunidad porque mucha gente desesperada ahí de compartir el evangelio ahí en mi celda. Entonces, no sabemos exactamente cuáles oportunidades Dios nos va a dar, las puertas que Él va a abrir, pero sabemos que Él es misericordiosa y que sobre todo su deseo es la salvación de seres humanos. Entonces, Él nos puede usar bajo circunstancias difíciles para poder compartir un mensaje. Y podemos usar esta historia en circunstancias así, como nos dijo Amelia. Gracias.
Otro comentario, por favor, por William. William. Sí, señor. Este hombre, como vemos, pues es uno de los elegidos, de los últimos elegidos, pues que registra aquí en la Biblia. Estaba analizando después de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, de José, de los apóstoles, de Santiago, de Pedro, inclusive ese gran elegido, ese hombre que nos deja una inmensa enseñanza, pues a través de nuestro Señor Jesús, a través de nuestro Padre amado. Para mí, también mi testimonio, estos 3 meses han sido muy fuertes, fueron dolorosos y difíciles, pero ahorita se está recogiendo la cosecha. Es mi testimonio de esa gran situación para compartir este mensaje. Ha sido maravilloso. Tengo 47 años recién cumplidos y digo que de estos 47, estos 3 meses han sido los más maravillosos de mi existencia, de mi grandeza en el nombre del Señor Jesús, de ser un hombre nuevo, de estar aquí con ustedes, de ir por mi 8º curso también, estar en ese proceso, y como el hermano que estaba hablando ahora rato, de llegar al 13º curso, y más para conocer de la palabra, más para contactarme con grandes seres humanos, grandes personas que coloca Dios en nuestro camino, y para más adelante, Dios en su grandeza infinita, llegar a ser un conferencista. Ese es un sueño, pues, que me coloco, ¿no? Pero Él es el que manda y Él es el que ordena, pero aquí me estoy preparando. Esa es la orden de Él. Encontré esta app algún día buscando ahí en medio de tanta tristeza, de tanto dolor que se tiene entonces, y la encontré y se convirtió en mi refugio, y en ese crecimiento personal, y en esa experiencia, y en ese conocimiento, en esa sabiduría que Dios da para nosotros. Entonces, un honor estar acá y para la grandeza infinita de nuestro Ser Supremo, nuestro amado Jesús. Muchas gracias por sus palabras, William. Dios siempre tiene un plan. No siempre sabemos cuál es el plan de Dios. Puede ser que es más allá que nuestro entendimiento en el momento, ¿verdad? Pero Dios sí tiene un plan y es para nuestro bien, es para bendecirnos, porque somos sus queridos hijos, ¿verdad? Y Él quiere bendecirnos con su palabra y es para nuestro bien el plan de Dios. Y podemos usar esta historia para mostrar a otros el plan de Dios. Muchas gracias, William. Ahora vamos a hablar un poco más de Pablo. Y vemos la estrategia misionera de Pablo que fue muy flexible, vio oposición y persecución como oportunidades. Entonces, no fue siempre de éxito en cada lugar. Pasaba por oposición, por persecución, pero en Pablo hemos visto en Hechos que él siempre era una persona flexible. Vemos un tipo de mensaje aquí en Roma, en Hechos 28, y otra estrategia, otra estrategia en Atenas, cuando llegaba ahí sin una sinagoga, pero flexible, no siempre con éxito visible en cada lugar, pero con oportunidades. Y vemos que él aprovechó las oportunidades que tenía usando estrategias diversas, siempre con el mismo mensaje de Cristo, pero a veces empezaba en las sinagogas, con iglesias diversas de judíos y gentiles, pero siempre con la meta de llevar la palabra de Dios a personas y predicar Cristo crucificado, como él dice en 1 Corintios 1. Entonces van a ver que él tenía ese deseo, la meta de predicar el evangelio donde no había sido predicado. Lo vemos especialmente, él expresa esta idea en Romanos 15, pero también quería también dar seguimiento a los que lo habían recibido la palabra de Dios y seguir instruyendo. Lo vemos en las cartas y que en el hecho que envió a sus ayudantes, a otros misioneros como Timoteo, Lucas, a Tito, a los lugares donde había sido predicado el evangelio, para dar seguimiento, para instrucción continua con ellos. Él trabajaba en equipo,
capacitaba a otros. Vemos el plan de Pablo y hay mucho que nosotros podemos aprender de él también, ¿verdad? Pensando en nuestras propias obras, lo que hacemos para llevar la palabra de Dios a otros. Hay cosas que son ya prescritas, que no vamos a cambiar. El mensaje bíblico jamás cambiaremos. Pero la estrategia, sí tenemos libertad. ¿Cómo voy a poder llegar a esa persona con la palabra de Dios? Puede ser que en un lugar va a funcionar un método y en otro lugar otro. Entonces, no juzgamos a personas que utilizan otras estrategias, siempre y cuando el mensaje es bíblico y es verdadero, según lo que dice la palabra de Dios. Las estrategias pueden cambiar y van a tener una oportunidad en el proyecto final de pensar un poco en las estrategias suyas, donde están para poder llevar la palabra de Dios a otros. Entonces, van a elegir, van a hablar de esas estrategias en el proyecto final. Es la última pregunta del proyecto final. Unos comentarios sobre el proyecto final. Desde ahora ya me pueden enviar su proyecto final. Si ya has completado, que ya ha pensado en los detalles y de la forma que quieran, por Word, por tomar una foto, por imprimirlo, enviármelo, cualquier forma. Lo que siempre hago con los proyectos es que espero hasta la fecha límite para dar seguimiento a todos a la vez. Entonces sí, voy a dar seguimiento a sus proyectos, pero si me envían hoy, voy a verificar, voy a enviarle un mensaje diciendo que recibido su proyecto, gracias, pero el seguimiento específico, hablando de los puntos, sí le voy a dar, pero no hasta la fecha límite, que es el 8 de abril. Entonces van a tener que esperar un poco para recibir los comentarios míos, pero seguramente con el favor de Dios se los voy a enviar. Sobre el proyecto, ¿hay preguntas o dudas? Ángel. Sí, pastor, yo solo necesito, si me puede mandar su correo, porfa, porque es lo único que no tengo. Por favor. Sí, entonces sí, lo voy a enviar en el grupo, lo voy a poner en el grupo para todos. Me pueden enviarlo por correo electrónico, que voy a poner en el grupo, también por WhatsApp está bien también, pero lo voy a compartir mi correo electrónico ahí también. Ok, gracias, pastor. Ok. Entonces, para concluir, otra pregunta sobre el proyecto, William, por favor. Sí, señor, es para preguntarle un poquito, si me vuelve a repetir la forma, el sistema de evaluación que se maneja. Sé que es el proyecto final, pero también el proceso de las clases, la participación, cómo es el estar, el asistir a las clases, cómo es esa metodología de evaluación que ustedes utilizan. Por favor, me recuerde esa participación. Entonces, para cumplir con el proyecto final, el proyecto final está escrito específicamente para poder mostrar el participante lo que ha aprendido en el curso. Entonces, tomamos en cuenta lo que dice el proyecto final, pero también la evaluación que enviamos a profe Joel, que es director académico, tomamos en cuenta la participación en las clases, ¿verdad? Entonces, ya estoy como constantemente tomando notas durante la clase, según lo que estamos escribiendo, por eso siempre tengo el lapicero aquí en la mano, sobre la participación de los que están participando, pero también eso es evaluación más, no es cuantitativa la evaluación. Cualitativa. Cualitativa, sí. Cualitativa. Sí. Y la evaluación cuantitativa sería lo del proyecto final. Entonces, la evaluación como es, tengo notas y otras cosas que enviamos a profe Joel, pero el proyecto final es el único que es como que algo como fijo y sólido que tenemos.
pero hay otras notas que también que tenemos. Y si no lo aprueban, se quedan así como Pablo en la cárcel, así como estoy yo. En la cárcel de Academia Cristiana, ¿no? Todavía no lo tenemos. Sí, ok, muy bien. Entonces ahora, al lado de la cárcel, vamos a hablar un poco para terminar sobre las últimas palabras de Pablo. Se supone que después de Hechos 28, según la evidencia bíblica que tenemos, que salió Pablo para visitar a unos lugares una vez más a Creta, parece que fue también a Éfeso una vez más, a Macedonia, a vez a España, pero después fue encarcelado una vez más. Y la segunda vez fue mucho más duro. En vez de estar en casa rentada, estaba ahora en el calabozo. Y muy diferente que el caso en Filipos, donde Dios le rescató en manera milagrosa para poder seguir sus viajes y otras cosas. Es evidente la última vez que estaba en el calabozo que iba a terminar en su muerte. Estas son las palabras que escribió Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo casi al fin de su última carta. Segundo de Timoteo 4, 6 a 8. Él dice, yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros hemos tenido la bendición de ver la iglesia cristiana, el crecimiento desde unas pocas personas, 120 personas reunidas en Hechos 1 hasta lo último de Hechos 28, el crecimiento de la palabra de Dios. Y mucho de eso fue llevado a cabo por Dios a través de la obra de Pablo. Pero Pablo, en sus últimos días, no tenía confianza en sí mismo. Como sabemos, por la misma carta de Pablo a Timoteo, donde habla de sí mismo sobre él como el primero de los pecadores, ¿verdad? El primer pecador, dice en primer de Timoteo, en la primera carta, 1:16. Pero entonces su confianza no estaba en sí misma. Entonces, ¿por qué sabía con tanta confianza que iba a recibir la corona de justicia después de ser sacrificado, después de ser ejecutado por su fe? Él sabía porque su confianza estaba en el Señor. Y por medio de la fe que tenía, que iba a recibir una corona a pesar de sus circunstancias. Entonces, sería un gusto poder tal vez conocer a ustedes cara a cara algún día. De vez en cuando tengo ese privilegio de conocer a personas que toman las clases presencialmente y siempre es una bendición. A pesar de no haber conocido las personas cara a cara antes, es como una reunión de mucha alegría entre ya amigos. Por haber pasado tiempo estudiando la palabra de Dios. Pero si no tenemos en este mundo ese gusto de conocernos cara a cara, es mi oración que algún día con las coronas de justicia, la justicia de Dios en Cristo Jesús y por medio de la fe, tendremos el gusto en los cielos de reunirnos, de vernos por la gracia de Dios, por medio de la misma fe que tenía Pablo. Entonces ha sido un gran gusto, un gran privilegio estudiar la palabra de Dios con todos ustedes. Ahora vamos a concluir nuestra clase pensando que sea un proyecto final. Ya hablamos de la fecha que es el 8 de abril
Y es importante llevar a cabo esas cosas para repasar una vez más el contenido bíblico de la clase. Pero lo más importante de la clase es sencillamente compartir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios para edificar nuestra fe. Y es un gusto poder haber podido pasar este tiempo con ustedes. Gracias por su confianza, su paciencia y su persistencia en el curso. Es un gusto. Vamos a terminar entonces con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar aquí en su palabra con otras personas que también tienen el mismo deseo de estudiar tu palabra. Ha sido un placer, Señor, y una bendición de tu mano. Ayúdanos, Señor, para que sea no solamente una bendición para cada persona aquí, sino también una bendición para las personas con quienes ellos también pueden compartir la esperanza que tenemos en tu Hijo Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, para que sigamos creciendo en la fe y que también podamos seguir compartiendo el mensaje de Jesucristo poderoso para salvar. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, por ser la última clase, lo que voy a hacer es, les voy a dar la palabra de despedida. Y si pueden, les animo a quedarse hasta la última despedida. Les voy a llamar por nombre para despedirse y abrir el micrófono, despedirse de la clase y después voy a llamar a otra persona. Entonces, ya tengo aquí los nombres de las personas presentes. Vamos a comenzar con Álvaro, por favor. Bueno, ya había escrito algo en el chat. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Los animo a que sigan estudiando con Academia Cristo. Yo aspiro que en mes y medio se reinicie el segundo nivel del discipulado y bueno, ya voy preparándome para ello. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus interpretaciones, por la participación y ahí perdonarán lo cansón que hay veces me pongo, pero para que estuviéramos en luna llena. Un abrazo, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Andrew. A ti, muy amable. Gracias, Álvaro. Ha sido un placer. Ahora, Ovidio, por favor. Ay, profesor. Bueno, quiero aprovechar el espacio para despedirme de Álvaro, principalmente, que ya él está culminando el discipulado. Va a seguir más adelante, pero ya quizás no nos vamos a volver a encontrar en el próximo curso. Pero sí quiero desearle a todos los hermanos que han iniciado esta carrera y que hoy estamos juntos y seguiremos hasta el final, si Dios lo permite. Hoy culminamos un gran curso con el profesor Andrews, a quien yo en lo personal le deseo muy buena suerte y estamos muy agradecidos porque sus enseñanzas han sido muy fortalecidas en la palabra. Hemos aprendido un poco más. Yo sé que lo que nos queda por aprender falta bastante, pero no bajemos la guardia. Y el tiempo que vamos a tener de compás de espera, no dejemos la Biblia, aprendamos lo más que podamos y sabemos que con el pastor podemos encontrarnos en otro curso que sería muy grato para nosotros volverlo a tener, porque ha sido un gran maestro, nos ha enseñado mucho, nos ha tenido mucha paciencia y eso es algo que yo en lo personal se lo agradezco. Sé que se trata de un excelente pastor con un buen don de gente que nos ha dado parte de lo que él sabe, porque la verdad que el tiempo en estas clases es corto, 1 hora, pero tratamos de aprender lo más que podemos. Así es de que yo les deseo lo mejor a mis compañeros y al pastor Andrews y le agradecemos por sus conocimientos que nos han servido de mucho y nos servirán para
seguir este camino que ayer iniciamos, como el de Pablo, que murió sembrando la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor, y saludos a todos. Y gracias a usted, Ovidio. Qué placer poder estudiar la palabra de Dios. Ahora pedimos que se despide Juan Bautista, por favor. Juan. Sí, pastor. Hola, hermanos. Sí. Bueno, como han ido exhortando los demás hermanos, eso me exhorta igual a perseverar. Mi nombre es Juan Bautista Méndez y soy de la República Dominicana y actualmente vivo en Chile. Le doy las gracias al pastor por tomar su tiempo para instruirnos su palabra, por medio de que el Señor nos instruya por medio de usándolo a él, por medio de su palabra. Y estoy muy agradecido de Academia Cristo y la oportunidad que nos da de poder estudiar la palabra. Ahorita igual voy por el 8º curso y pues me siento muy contento y espero llegar también al 13º curso y tal vez seguir estudiando porque mi meta es prepararme más y pues en algún tiempo, no sé qué es un podcast, pero me gustaría formar un podcast en algún momento. Tengo, o sea, no tengo experiencia de eso, pero por lo menos he visto algunos podcasts y los comentarios que hacen y pues me gustaría hacer algo así similar. Excelente, gracias Juan Bautista. Qué bendición poder estudiar la palabra de Dios con usted y ver la bondad de nuestro Señor. Gracias. Ahora vamos a Managua, Nicaragua. Damaris, por favor. Bueno, pastor, llegamos a la meta de este primer curso. Yo vine con muchas expectativas, con un corazón abierto, dispuesto a aprender. Y la verdad que me quedo satisfecha, me quedo con un gran expectativa para seguir aprendiendo en los siguientes cursos. Y le doy gracias a ustedes también por su paciencia, porque cuando no decimos la respuesta correcta, pues usted tiene esa gentileza de corregirnos y eso nos ayuda a seguir porque no nos sentimos apenados ni nada, sino que nos ayuda, nos anima a seguir adelante. Así que le doy muchas gracias a Academia Cristo. Estoy esperando el siguiente curso. Le doy gracias también a cada uno de mis compañeros por cada uno de sus aportes, que de una u otra manera aprendemos uno de los otros. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Y a usted, Damaris. Qué bendición estar aquí en su primer curso. Qué bueno y le animamos a seguir adelante con los estudios. Qué bendición. Gracias, Damaris. Ahora invitamos a Ángel a despedirse. Sí, muchas gracias, pastor, por el conocimiento que usted transmite. Dice que el buen discípulo forma buenos discípulos. Venimos en una escala, nuestro primer discípulo Jesús, de ahí tantos intermediarios, ahora Academia Cristo. Le doy gracias a Dios porque estoy culminando el tercer curso. El domingo ya culminamos lo que es legalismo con el pastor Julio. Quiero animarnos a cada uno de los compañeros que empezamos para que la meta sea para Dios, la obra es para Él y sabemos que con ayuda de Él vamos a llegar muy lejos porque la misión de Dios es fortalecer nuestros conocimientos para que nosotros podamos hacer discípulos y llenar toda la humanidad, toda la tierra, no importa el país, no importa la distancia, siguiendo los ejemplos de cada uno de ustedes. Yo veo de que unos son de un país pero están en otros y eso es bueno porque nosotros tenemos que tener la disposición, la disponibilidad para que Dios nos pueda usar. Muchas gracias, compañeros, también por sus interpretaciones, por la manera que ustedes también me han ayudado a fortalecer. Me ayuda mucho el conocimiento de ustedes porque no todo el aprendizaje viene de uno, sino que del escuchar a los demás, aprender. Entonces, les agradezco mucho y ojalá nos sigamos viendo en el siguiente curso. Bendiciones para todos.
Chao. Amén. Muchas gracias, Ángel, por sus palabras. Muchas gracias. Es un placer. Ahora invitamos a Isabel. Isabel. Primeramente le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que he tenido de conocerlo a todos ustedes. Y gracias, pastor, por su enseñanza, por su ayuda y por su gran paciencia, porque de repente como alumnos somos un poco duros. Muchas gracias y gracias a todos los hermanos y espero que sigamos juntos en nuestros cursos porque yo pretendo seguir adelante en esto. Que el Señor lo bendiga mucho y un gusto haberlo conocido. El gusto es mío, Isabel. Gracias. Ahora, Rosita, por favor. Sí, pastor. Bueno, primeramente le doy gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra y que es tan preciosa. Y este curso ha sido pero maravilloso para mí porque el apóstol Pablo por toda su vida me ha inyectado ánimo para predicar su mensaje de salvación. Y doy gracias también al Señor por cada uno de nuestros hermanos que, como dijeron, que cada comentario a uno le enseña y eso es muy valioso. Y gracias al Señor también por usted, por su paciencia, que es muy grato tener un profesor con paciencia. Y muchas gracias por tanta bendición. Sí, me es grato el estudio de la palabra de Dios con usted y con todos. Gracias, Rosita. Ahora invitamos a William. William, por favor. Pastor Andrew, infinitas gracias en el nombre del Señor Jesús por esta maravillosa oportunidad que ha colocado en mi vida. Muy feliz, muy contento, lleno de gozo. Por este espacio pedagógico, formativo, ¿cierto? Donde se emplean diferentes metodologías. Usted hablaba lo que tenemos que hacer de aquí en adelante y qué estrategias vamos a buscar en ese propósito de llevar la palabra a otros. Lo que usted hace, maestro, educar con el ejemplo, crear un espacio pedagógico, ¿cierto? Un ambiente de clase excelente. Este espacio formativo es muy interesante. Algo que me llama mucho la atención es la forma como llegaba Jesús a la gente. Lo hacía de una manera muy sencilla a través de sus parábolas, ¿cierto? Eso es muy importante. Muy feliz de haber compartido con gente del continente, de Latinoamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos. Nunca imaginé este privilegio y Dios lo ha dado y lo ha colocado así para mí. Entonces es muy satisfactorio. Antes le decía, Señor, me gustaría servirte, me gustaría conocer otras personas, me gustaría salir del país. Dios lo ha hecho a través de ustedes. Entonces es muy maravilloso esto. Estoy muy, muy feliz, muy agradecido, lleno de gozo. Les agradezco infinitamente. Y un abrazo, hermanos. Un abrazo, William. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Ahora invitamos a Ricardo. Ricardo, por favor. Muchas gracias, pastor. Que Dios le bendiga a usted y a cada uno de mis compañeros en toda Latinoamérica. Es un privilegio, ¿verdad? Y un gran placer para mí, pues, poder haber sido enseñado, ¿verdad? En estos temas de la iglesia al principio, y que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y que esta palabra que usted ha impartido, pues, esté en el corazón de cada uno para ponerla por obra y a predicar el evangelio, así como lo hizo el apóstol Pablo, a toda criatura, y aprovechar al máximo el tiempo aquí en la tierra, porque eso es lo que nos ha mandado el Señor, a hacer su voluntad. En el nombre de Jesús, muchas gracias a todos. Gracias, pastor. A usted, Ricardo, qué bendición poder estudiar la palabra de Dios con tantas personas de tantos lugares, pero unidos para estudiar la palabra. Gracias a Ricardo. Otra vez, ahora invitamos a Amelia a despedirse. Amelia, por favor. Gracias.
Pastor, gracias compañeros en este día precioso, como siempre, yo muy feliz, muy contenta. Yo puedo rescatar de este curso que Pablo es una persona tan excelente para mí, un hombre tan malo en algún momento, tan pecador. Nos identificamos todos tan pecadores, pero Dios nos ama, nos elige y ahora todos estamos aquí. Siempre en mis oraciones fue que me ponga en el lugar correcto y con las personas correctas para poder aprender más y conocer de Él, porque en realidad yo deseo estudiar un seminario para ser pastora, pero ya después leyendo toda la Biblia me di cuenta que no lo puedo. Bien, entonces quiero agradecer, Pastor, a Dios que me ha puesto en Academia Cristo, muy contenta, muy feliz de Academia Cristo, con cada uno de los pastores, excelentes personas, ay, lindos. Gracias, Andrew Johnson, a mis compañeros William, Rosita, Álvaro, Ángel, Damaris, Erasmo, Isabel, Juan, Olivio, Ricardo, por todos. Gracias, fue un placer compartir con ustedes este tiempo, este curso, cada uno de los temas que han sido edificantes, que han fortalecido nuestros conocimientos, nuestro espíritu. Y hoy nos quedamos con el ejemplo de Pablo y todos somos un Pablo. Ahora nos queda trabajar y a continuar con nuestros estudios y a continuar con la palabra y seguir compartiendo el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso nos enseñó Pablo. Gracias a todos. Dios los bendiga. Hasta una próxima. Chao. Amén. Gracias, Amelia. Muy bien dicho. Y con eso también me despido. Bueno, qué bendición estar aquí con ustedes. En esta clase de la mañana ha sido la bendición de poder escuchar todas las voces, porque no tenemos tantas personas aquí en esta clase, pero para poder escuchar sus palabras, sus estudios, su perseverancia, sus comentarios sobre la palabra de Dios me han animado mucho. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Cualquier cosa, sigo estando a sus órdenes. Que Dios les bendiga. Adiós. Gracias. Gracias. Que Dios le bendiga, Hasta pastor. pronto, pastor. Gracias. Chao. Gracias por todo. Bendiciones, Luego a todos. hermanos. Sí, un abrazo. Chao. Bendiciones, hermano. Gracias. Adiós. 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 Una vez más, que Dios les bendiga.